un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Y nos vamos de expedición. Así es, nos vamos a embarcar junto a Andrés Kalavsky en un viaje que bueno, dejó un fracaso en ciertos aspectos muy profundos, pero también dejó algún tipo de enseñanza, porque de eso tratan estas conversaciones, la nueva temporada de su podcast Salud por la Historia, que también se escucha en la radio, habla de grandes fracasos de la historia. Y Andrés Kalavsky es un especialista, un experto en fracasar. O sea, en fracasos, perdón, no en fracasar. Andrés, bueno, hay que saber perder, hay que saber ganar y hay que saber perder. ¿Cómo estás? No, sí, una vez hice una exposición a propósito de mi fracaso como dramaturgo ¿Ya? y estaba sentado adelante Alejandro Sivekin y me interrumpió y me dijo, pero estos no son fracasos, son errores. Y yo dije, pero no me deja, como me hace fracasar hasta aquí, Alejandro. No, y te dijo, no estás fracasando, te estás equivocando, es un error, insisto. Oye, pero qué buena, ¿cómo distingue uno entre un error y un fracaso? Por el resultado, supongo. Tienes razón, porque eventualmente un error te puede llevar a un éxito, que es parte de lo que ocurre en estas historias que estamos compartiendo en Salud por la Historia. Claro. En este caso lo importante de esta es una historia que incorpora un fracaso atroz, pero incorpora una lección muy importante. Este es de los fracasos de los que yo sí creo que uno puede aprender. Ok. Ya, porque a veces uno no aprende nada y tiene que sufrir, ¿no? Tantas veces. Yo te diría la mayor parte del tiempo. Pero, ¿en qué año estamos, por favor? Coordenado. Estamos en 1860 tirando para 1861. Ya, ok. Y estamos en Australia, como puedes notar por la cantidad de canguros que nos rodean. Exactamente. En esa época, las colonias británicas en Australia estaban más bien en la costa, en distintas partes de la costa. Y el centro de Australia, personas no indígenas no lo conocían, no lo habían explorado en su gran mayoría. Ya, o sea, si no eras como nativo de allí, no conocías. Claro, entonces se supone que llegaron unos holandeses, después llegaron británicos y nadie se había aventurado muy para adentro porque es peligroso. Es muy inhóspito, hace mucho calor, muy complicado el centro austral. O sea, es inhóspito como todo lo que uno no conoce. No, bueno, pero igual hay como 50 grados de temperatura. Pues. No, sí. Es que todo lo que no se conozca sea igual de inhóspito. No, pero pasa que cuando uno sabe. Entonces, si uno sabe vivir ahí, o sea, hay pueblos que han vivido ahí por decenas de miles de años. Exacto. Tienes razón. Y viven de lo más bien porque saben, pero uno no sabe. Eso es importante, saber cuando uno no sabe. Porque te recuerdo esa encuesta a la que volveremos por siempre, en que de 20.000 adultos en Estados Unidos, en que la mitad de los hombres creen que pueden aterrizar un avión en caso de ser necesario. ¿Te pasaste? ¿En serio? Sí. Entre los very confident y somewhat confident, 50%. Ya, ahora dime, ¿tú crees que, puesto en las circunstancias, no podrías aterrizar el avión? ¿Tú me has visto estacionar, Paula Molina? Yo trataría. No, sí, uno trataría, pero la confianza en que uno va a poder. Yo trataría porque yo vi Aeropuerto, la película. Bueno, ya, entonces, okay. 1860, Australia. Están todos en la costa, nadie se anima a ir al centro de Australia, donde viven tranquilamente las comunidades nativas. Y en eso... Claro. Entonces, un par de hombres, los señores Burke and Wills, o sea, el señor Burke y el señor Wills, arman una expedición para cruzar Australia por una parte gordita de Australia, de sur a norte. Y se consiguen camellos. La expedición le falta un poco de plata, es una expedición bastante pobre, pero una expedición muy ambiciosa.
porque van a cruzar en camello esta parte desconocida. Ok, todo esto, recordemos, sin, qué sé yo, con un mapa hecho a mano. Estamos hablando de 1860. Se parte O con sea, con las una puras ganas, brújula digamos. y con y con la idea de yo creo que es para allá. Y vamos nomás, y Y ahí vemos. vamos. Y vamos. Claro, y no hay GPS, no hay señal de celular, No. funciona pésimo, las selfies salen todas borrosas, todo muy difícil. Bueno, entonces parten y avanzan bastante bien hasta un punto en que no logran seguir con los camellos y dicen, bueno, ¿saben qué? Ustedes, por una expedición de 20 personas, ustedes quédense acá y nosotros, Burke, Wills y otro señor de apellido de apellido King, vamos a seguir. Y logran ir avanzando, pero logran avanzar de a poquito y el avance es gracias a que unas comunidades del Yandruwanda les van dando cosas en el camino. Se van topando con personas que viven desde hace miles de años por ahí y que son tribus más bien nómades. Ya. Y esa gente les va dando, qué sé yo, pescadito, porque hay como unos pantanos por ahí. Le van dando pescaditos, le van dando unas plantas para comer, les van dando recomendaciones, refugio en la noche, les prestan fuego cuando no pueden prender fuego, les explican cómo prender fuego con las plantas que hay ahí, que no son tan buenas para prender fuego. Pero Burke y Willis y King, a pesar de toda la generosidad de los nativos, insisten en pensar que primero los nativos son tontos. ¿Sí? Entonces, como pueden de alguna manera como engañarlos, pero además que son feroces, entonces viven en la sospecha y en algún momento, por ejemplo, se le acerca una persona de la tribu y se le acerca sin comida, se le acerca a Burke y Burke ordena que disparen por sobre la cabeza, no a matar a la persona, pero para ahuyentarlo. Tú comprenderás que después de eso les dieron menos comida y se aparecieron menos las personas porque le estaban disparando. En otro momento, a Wills, otro miembro de la tribu, de este conjunto de tribus que son los Yandruwanda, le entregó un montón de comida, qué sé yo, y se puso se probó un abrigo de Wills. Y de nuevo Wills encontró que esto era inaceptable y disparó sobre la cabeza de la persona, y el tipo dejó el abrigo y salió corriendo, una actitud bastante razonable. Entonces se fueron quedando solos. Ok, dijeron, o sea, fueron alejando a las únicas personas que los podían ayudar. Pero además la ayuda que le podían entregar era, por definición, no era estable porque estos eran grupos nómades, entonces, además era al paso, digamos. Claro, pero además era si te los topáis. Si te los encontrabas. Entonces, Burke y Willis, bueno, no parece muy sensato. Van por un terreno desconocido, claro, muy difícil, con muy altas temperaturas, imagino yo, con gran, con qué sé yo, muy, muy, muy complicado. Y más encima van alejando a todas las personas que los pueden ayudar. Y con toda clase de peligro y además con poca comida. Porque estaban dependiendo de los peces de pantano, por ejemplo, que les entregaban a estas personas. Y también del nardú, que nosotros en castellano conocemos como marsilea, que es un helecho que crece en zonas pantanosas y que bien preparado puede ser muy nutritivo. Ok. Entonces, pero ¿sí? Me imagino yo que poco habrían sabido ellos en ese momento de esto, pero van, digamos, en esta travesía, uno podría decir que podría salir mal, digamos. O sea, claro, están alejando a los que los pueden ayudar, van con más de 40 grados, se alimentaban. No hay agua, pura duna. No hay agua, no hay camello, estamos lejos, las selfies salen borrosas. Pero no importa, hay gente que cree que podría aterrizar un avión. Entonces, cuando se quedan sin la ayuda de los nativos, dice, no importa, porque nosotros ya vimos cómo preparaban el nardú. Yo ya sé. Yo sé. Entonces, se empiezan a alimentar de nardú, que es más o menos fácil de recoger. Y en 2 semanas se mueren. ¿Se mueren los dos? Se mueren Burke y Wills y logra sobrevivir King, al que lo acoge otro grupo de gente de Yandruwanda y de ahí lo rescatan. O sea, hay uno que sobrevive. Hay uno que sobrevive de estos 3, sí. Pero Burke y Wills se murieron y cuando finalmente se
se exhumaron sus restos, porque hubo otra expedición para rescatar sus restos. Cuando hace relativamente poco se exhumaron sus restos para averiguar de qué se habían muerto, la conclusión más fuerte hasta ahora es que murieron porque no sabían preparar la comida. Porque el problema del nardú o la marsilea es que efectivamente te da una sensación de saciedad y bien preparado puede ser muy nutritivo, pero contiene tiaminasa. Y la tiaminasa es una enzima que lo que hace es que destruye una de las formas de la vitamina B, la tiamina. Entonces, si tú no lo preparas bien, no destruyes la tiaminasa. Entonces, sufrieron un déficit repentino, brutal y en esa época completamente desconocido de vitamina B y se murieron. Se murieron de desnutrición. Por lo tanto, no mueren de hambre, sino que no saben preparar la comida Claro, como sí sabían los indígenas que lo estaban habitando. claro, porque ellos sí sabían preparar la comida porque eso es un conocimiento que se desarrolla en el tiempo, que cuesta perfeccionar. Porque no basta haber visto aeropuertos para poder aterrizar un avión, Wow, que es toda lo la que queremos razón. los hombres en general. Exactamente, o sea, ven este nardú, dicen ya yo también puedo hacer eso, ándate, déjame solo. Y se envenenan. Oye, me imagino que este hallazgo de que bajo ciertas preparaciones el mismo alimento puede ser tóxico o nutritivo, también tiene que haber sido un hallazgo. Claro, o sea, imagina lo que les demoró a esos pueblos entender el mecanismo completo para evitar el envenenamiento, esta forma Claro, rara de envenenamiento desnutritivo. toda la razón. Claro. Y ellos se desentendieron, desvalorizaron todo ese aprendizaje, comieron y se intoxicaron. Claro, entonces mi recomendación sería usted preste atención. Cuando lo ayuden, agradezca. Ojalá no le dispare sobre la cabeza a la gente que lo está ayudando. Ujú, ujú. Y sepa siempre que tiene mucho que aprender. Y sepa siempre que las cosas son más complicadas. Yo jugaba un videojuego que cuando uno ganaba una etapa daba recomendaciones para la vida. Y una recomendación era, todo se demora más de lo que crees. Gran recomendación. Estoy pensando en la gente que va, en una nota más ligera, ¿no? La gente que va a los restaurantes, ¿te ha pasado? Como que a uno le traen una preparación cualquiera y uno dice, ¿yo puedo hacer esto en mi casa? Ah, No, claro. no puede. Usted cree que Sí, puede, pero no puede. había, A había veces esa no se historia que puede. contaba, creo que era Jodorowsky, que de esa señora que le gustaba, y en un crucero le gustaba tanto el pollo, de donde el cocinero le decía, ¿cómo se hace el pollo? Y el cocinero le decía, muy simple, uno toma 600 cebollas y, Y las mete en un horno a no sé cuántos grados que usted nunca podría tener claro, en su casa. Sí, tienes razón. Hay que reconocer que con humildad, hay cosas que no sabemos. O que no podemos también. claro, hay cosas que no podemos, y a veces está bien aceptar ayuda, y la gente que uno lo ayuda es bacán. Y está Ujú. bien sentir que la gente que uno lo ayuda es bacán, no que uno, igual podría si uno es que no tengo tiempo, no. Claro, o que uno se va a echar como al bolsillo cientos, sino más de años de aprendizaje de cómo, por ejemplo, preparar un pastel. Andrés Karawski, Mande. extraordinaria historia de un fracaso. Ya, me voy a ir a subir a mi camello y me voy. Pero anda, ay, trata bien a la gente que te ayuda. Yo por si acaso voy sin pistola. Muy bien. Bueno, estaba viendo que Perk era policía. Así que era como Bueno, de suyo, o sea, él era policía y el otro era fotógrafo, que bueno, terminan en esta lamentable expedición. Una historia de 1860, otra historia de fracaso y aprendizaje, junto a Andrés Kalavsky, que queda disponible en su podcast Salud por la Historia. Muchas gracias, Andrés. chaito. Chao.